Buenas tardes, hermanos. Esta tarde de sábado vamos a continuar estudiando el libro de Andrews llamado La historia del sábado. En este día vamos a estudiar el capítulo número 14 llamado Los primeros testigos del domingo. Vamos a ir de rodillas para pedir la bendición de Dios, por favor. Querido Dios, te damos gracias por esta tarde que nos concedes de día sábado, día de descanso, tu día santo, el único día que ha sido bendecido por el Señor y el único día que le pertenece a Él. En este sábado de tarde, te suplicamos que tu misericordia sea con nosotros, que podamos estudiar tu palabra, que podamos leer este libro, que podamos entender cuál es el mensaje que tu siervo, el pastor Andrews, dejó escrito y que ha perdurado por más de un siglo, Señor. Llega hasta nuestras manos y en tu misericordia, Señor, podemos estudiar este libro con verdades que resplandecen tanto como el oro. Gracias por tu misericordia, gracias por tus bondades y por cuidarnos tanto, eterno Padre. Ayúdanos a estudiar y a prepararnos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el capítulo 14 se llama Los primeros testigos del domingo. En este capítulo, como suelen hacerlo todos los escritores del siglo XIX, tenemos como punto de partida un pequeño párrafo que nos introduce a los temas que vamos a tratar en el transcurso de la lectura, en este caso de nuestro estudio. Como hemos visto, esta es la segunda parte del libro, la historia del sábado. La primera parte tiene que ver con la historia bíblica y la segunda parte tiene que ver con la historia secular. ¿Qué significa eso? Bueno, que la primera parte tenía que ver con la revisión de la fuente primaria de la Biblia y revisamos el origen del sábado, ¿verdad? El sábado en el Sinaí, el sábado dado a los patriarcas, el sábado al pueblo de Israel, el sábado durante la época de los jueces, durante la época de los reyes, el sábado durante la tentación, ¿cierto? El sábado escrito por el dedo de Dios, el cuarto mandamiento, miramos del sábado de David a Nehemías, revisamos el sábado de Nehemías a Cristo, ¿cierto? El sábado durante las 70 semanas, el sábado durante el ministerio de los apóstoles, ¿cierto? Y revisamos después de eso el sábado cuando bueno, el sábado de los apóstoles. Luego comenzamos a revisar, ¿cierto?, la historia secular. Y esa historia secular ya, la forma en que Andrews nos introduce en la segunda parte del libro es distinta a la manera en que nos introduce en su primera parte. Es decir, la forma metodológica, es decir, el método que él utiliza para explicar es distinto. De ahí que hay un cambio. La primera parte del libro, quizá para nosotros sea mucho más entendible y de más fácil digestión, porque estamos acostumbrados a ir a la fuente primaria, ¿cierto? Que es la Biblia. Estamos acostumbrados a leer la Biblia, ¿cierto? A entenderla, a leer los capítulos, los versículos, los libros completos de la Escritura. Pero ya, quizá la segunda parte del libro sea un poco más enrevesada, un poco más enredada a la lectura a una primera lectura, a primera vista, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Andrews hace un ejercicio y es el ejercicio natural del historiador. ¿Cuál es el ejercicio natural del historiador? Ir a las fuentes que también llamamos primarias, pero de la historia, no de la escritura. ¿Qué significa? Que Andrews fue, ¿cierto? Se sentó en una biblioteca, se sentó en un archivo y cogió un montón de pilas y de documentos y de libros escritos de los padres de la iglesia, del transcurso de lo que ha dejado la fuente documental de la historia religiosa, ¿sí? Y respecto al sábado y al domingo comenzó su estudio, un estudio muy juicioso, diligente, un estudio que en su momento no fue fácil porque debía hacerse en un lugar físico. Hoy en día nosotros tenemos acceso a cientos, miles, millones de documentos y libros,
Y podemos buscar una palabra y eso nos puede guiar a esa palabra en qué parte se encuentra de toda nuestra búsqueda, indicarnos en qué capítulo está, de cientos de libros, mientras que a Andrew le tocaba leer, ¿cierto? Y quizá pasar mucho tiempo, horas en el escritorio o en una biblioteca. Eso dejó como consecuencia que él pudiera hablar con seriedad acerca de lo que encontró en el estudio que estuvo realizando. Sin lugar a duda, hoy nosotros tenemos mayores ventajas que las que tuvieron los pioneros y en general la gente estudiosa del pasado, porque hasta nuestros días ha llegado mucha más luz y tenemos mucha mayor libertad y acceso a la información. No obstante, pese al acceso a la información, los hombres que ahora consideran que se consideran iluminados por Dios no tienen un estudio tan juicioso y tan riguroso como lo tuvieron los pioneros en su momento. Así que este capítulo 14 hace parte de esa segunda presentación del libro, ese segundo momento del libro, en el que Andrews nos va a introducir y nos va a explicar, ¿sí?, cómo él, al remitirse al origen de la observancia del domingo, ¿cierto? Él lo dice ahí, el origen de la observancia del domingo, el tema de la presente investigación, ¿cierto? ¿Cuál es el origen según los documentos históricos? ¿Cuál es el momento en el que aquellas personas que defienden la observancia del domingo señalan, apuntan o explican que el domingo comenzó a ser observado por la cristiandad? ¿Sí? ¿Quiénes son esos autores? ¿Desde qué siglo escribieron, verdad? ¿Qué tan lejos están de la historia? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si hoy nosotros decidimos hacer una historia sobre el día sábado y el domingo actualizada, por ejemplo, vamos a darnos cuenta que nosotros no podemos hablar nada acerca de lo que sucedió en el primer siglo por nuestra propia cuenta. Es decir, no podemos decir es que en el primer siglo, ¿cierto? El domingo era observado o el sábado era observado, sin tener que citar a quienes en su momento vivieron y estuvieron allá y son testigos eh, escritos, ¿cierto? De lo que pasó en su momento, en el primer siglo en este caso. Así que tenemos que remitirnos a citar a alguien más. Esto porque dado que no vivimos en esa época, no podemos afirmar que somos testigos de lo que estamos diciendo. No obstante, si nosotros hiciéramos una historia del tiempo presente, con toda la seguridad, podemos hacer afirmaciones desde nuestra particularidad porque estamos aquí, somos testigos de los acontecimientos. Así que, teniendo como premisa ese primer punto, los autores que Andrews va a citar, él los va a revisar en ese orden. Va a preguntarse si ellos vivieron en el siglo del que están hablando o si únicamente lo que están interesados en es defender a lo que es indefendible, la observancia del domingo en la primera parte de la iglesia cristiana, en esa iglesia primitiva del primer siglo, ¿cierto? Entonces, teniendo eso como punto de partida, vamos a ver que él va a traer una serie de autores y va a comenzar a hacer una serie de exposiciones de lo que el autor dice, pero a la par de lo que es el contexto de la cita de ese autor. O sea, si el autor vivió en el primer siglo, en el segundo, o quizá si escribió desde el siglo XVIII o XIX, miles de años, ¿cierto? Cientos de años, separado de lo que sucedió y sin tener en cuenta la fuente primaria que es la escritura, la Biblia. Así que, comenzando con el estudio, introduciéndonos al estudio, Andrews nos dice que como punto de partida nos va a introducir lo que es el origen de la observancia del domingo, que es el tema de la presente investigación, es decir, cuál es el origen, qué es lo que hace que el domingo sea observado como un día de veneración, como un sábado cristiano en reemplazo del verdadero sábado. Segundo, para él revisar esa observancia del domingo nos presenta a dos historiadores, a Moshe y a Neander, ¿cierto? Con declaraciones contradictorias. Cuando nosotros vamos a la historia y nos encontramos
que hay declaraciones que son contradictorias, hay solamente un ejercicio que nosotros podemos hacer y decir, preguntarnos, podemos hacer dos preguntas, ¿no? ¿Quién dice la verdad o quién dice la mentira? Que en síntesis es una sola pregunta, ¿verdad? Porque la verdad es una sola, aunque las mentiras pueden ser muchas. Pero no porque sean muchas quiere decir que no sean mentiras. Y la verdad, aunque sea una sola y sea apoyada por pocos, nunca va a dejar de ser la verdad. Entonces, si nosotros vamos a la historia y encontramos declaraciones contradictorias, sucede como cuando un padre le pregunta a sus dos hijos por qué peleaban o qué fue lo que pasó. O cuando se hacen pesquisas judiciales, ¿verdad? Y alguien dice una cosa y de repente alguien dice otra. Ahí hay como uno hace un alto en el camino y uno revisa y dice, ¿qué está pasando aquí? Así que vamos a revisar declaraciones que son contradictorias. Después revisaremos la pregunta entre ellos enunciada y los datos verdaderos para decidir esta pregunta. Es decir, ellos hacen unas preguntas. ¿Y cuáles son los datos que son reales y verdaderos para decir cuál es la respuesta a esa pregunta? Porque naturalmente cuando uno hace una pregunta, uno siempre espera una respuesta, ¿verdad? Ahora, el Nuevo Testamento no brinda apoyo a la declaración de Moshe. Quiere decir que uno de ellos no está teniendo en cuenta o no tiene presente qué dice el Nuevo Testamento respecto a lo que él está escribiendo. La epístola de Bernabé es una falsificación. Así que veremos a un nuevo autor, un nuevo libro, con una nueva epístola, y muy probablemente esta nueva epístola estará apoyando el domingo, lo que significa que es una falsificación. El testimonio de Plinio no determina nada en el caso. Nuevamente revisaremos qué es lo que dice Plinio, ¿cierto? Para hablar de testimonio sabemos que debe haber dejado un registro escrito porque es un autor de siglos pasados, así que veremos qué fue lo que dejó escrito. La epístola de Ignacio probablemente falsa, así que además de Moshe, además de Neander, ¿cierto? Además de Bernabé, además de Plinio, vamos a ver otra epístola, que es la epístola de Ignacio, que es probablemente falsa, según dice Andrews en su introducción, y ciertamente interpolada quiere decir manipulada, agregada, alterada, ¿cierto? En la medida en que se hace para sostener el domingo. Y por último, él hace una decisión sobre la cuestión que se va a analizar en este capítulo. Así que vamos a arrancar revisando quiénes fueron los primeros testigos del domingo. Como testigo, nosotros levantamos la palabra en una cuestión judicial, ¿no? ¿Quiénes son los testigos de un acto? ¿Quién presenció? ¿Quién estuvo ahí para dar testimonio, ¿no? Para dar cuenta, para testificar. Así que vamos a ver quiénes son los primeros que dan cuenta del domingo. ¿Quiénes son los primeros que toman el ejercicio de decir el domingo fue el día de adoración de la iglesia primitiva? Como punto de partida, el primer día de la semana ahora se observa casi universalmente como el sábado cristiano. Andrews, si nosotros recordamos, escribió este libro en la época de 1870-80 más o menos. Si nosotros hacemos eco de esa expresión, el primer día, 1873, si nosotros hacemos eco de esta afirmación, el primer día de la semana ahora se observa casi universalmente como el sábado cristiano. Tendremos presente que Andrews vivía en Estados Unidos. Bueno, había vivido en Estados Unidos mucho tiempo, ¿cierto? Sí, había ido de misionero, pero viene de una persona que está totalmente actualizada en su momento de qué es lo que está pasando en el mundo, ¿sí? Y si Andrews dice que el primer día de la semana ahora se observa casi universalmente como el sábado cristiano, nosotros podríamos cambiarlo y decir, el primer día de la semana ahora se observa universalmente como el sábado cristiano, ¿verdad? Podemos quitar la palabra casi y actualizamos un poco la lectura. El origen de esta institución del domingo todavía está ante nosotros como un tema de investigación. Él lo dice
respecto a la lectura, ¿no? Respecto al avance del libro. Es decir, él dice, todavía seguimos estudiando cuál es el origen del domingo. ¿Sí? Es nuestro tema de investigación. Esto lo presentan dos eminentes historiadores de la Iglesia, pero se contradicen tan directamente que es una cuestión de curioso interés determinar cuál de ellos afirma la verdad. Cuando uno se remite a la historia, uno va a encontrar que hay diversas fuentes. Cuando es un tema secular sobre la historia de algún personaje, alguna nación, algún acontecimiento importante en el mundo, quizá que pasó desapercibido y uno encuentra diferentes visiones de la historia, suele pensarse que esas diferentes visiones enriquecen, ¿no? La narración, enriquecen el contexto en el que quien lee o quien investiga puede ver diferentes caras o facetas del asunto. Pero cuando nosotros nos remitimos a un tema no secular, sino un tema de estudio de la Biblia, nos damos cuenta que cuando vamos a cuestiones fundamentales que han sido entregadas en la Biblia, es decir, en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, y que nosotros no tenemos la posibilidad de dudar al respecto porque hay un claro, así dice el Señor, el hecho de que existan contradicciones nos permite a nosotros de una vez hacer un alto en el camino y decir, uy, aquí pasa algo. Así que cuando hay contradicciones, lo primero que debemos preguntarnos es, ¿quién está diciendo la verdad? ¿Y cuál es el ejercicio para darnos cuenta de quién está diciendo la verdad? Hermano Carlos, ¿usted cómo cree que uno sabe, al remitirse a la historia, si algún historiador está diciendo la verdad o no está diciendo la verdad en temas que tienen que ver con la salvación? Bueno, hermano Sebastián, eh, lo primero que uno debe hacer es el consejo de la Biblia, ¿cierto? De probar los espíritus y de ir a la ley y al testimonio. Si un historiador afirma algo que está de acuerdo con las escrituras, bueno, hay que aceptarlo. Si está de acuerdo con el espíritu de profecía, si compagina en todo el contexto de la Biblia y del espíritu de profecía, ¿verdad? Pero si un historiador, por famoso que sea, por erudito que sea, enseña algo o sostiene algo que no está de acuerdo con el escrito está de la Biblia y del espíritu de profecía, bueno, hay que sospechar, ¿no? Hay que descartarlo más bien, ¿verdad? Muchas gracias. Así que, tal cual, como el hermano Carlos nos indica, va a ser Andrews, ¿sí? Vamos a... Él dice que es una cuestión de curioso interés determinar cuál de ellos afirma la verdad. Así que vamos a empezar por Moshe, que escribe respecto al primer siglo. ¿Qué dice Moshe? Un ejercicio cuando uno se remite al lectura de un libro, ¿cierto? Tiene que ver con, primero, el nombre del autor. Segundo, quién era el autor, ¿cierto? Es decir, cuál fue su papel en ese momento de la historia. Si era historiador, si era un político, si era un economista. En este caso, podemos hoy en día hacer una serie de divisiones, ¿no? En cuanto a las áreas del saber de este mundo. Pero cuando miramos el pasado, ¿cierto? Veremos que las profesiones eran un poco más quizá limitadas, ¿no? No quiere decir que estas personas supieran menos, no. Quiere decir es que el mundo estaba menos fragmentado. Entonces, si uno revisa y uno dice, voy a leer a Moshe, ¿cierto? Teniendo presente quién es él y de leyéndolo, no para tener presente que todo lo que él dice es verdad, sino para filtrarlo a la luz de la escritura, a la luz de la historia, veremos que Moshe, ¿cierto? Fue un hombre que vivió en una época. Después de conocer el nombre del autor, ¿cierto? Después de saber qué hacía el autor, miraremos en qué época vivió, ¿sí? Y sabiendo en qué época vivió, nos daremos cuenta que a lo largo de la historia, cada época ha tenido diferentes corrientes filosóficas, políticas, éticas, morales, ¿cierto? Miraremos a cuál de esas corrientes perteneció el autor y después de mirar si era protestante, si era católico, ¿cierto?
Sí, no se definía por ninguna de las dos, pero al final terminaba apoyando algunas, ¿no? Eh, pues a partir de ahí nos daremos cuenta qué tan válido puede llegar a ser el testimonio. Así que leyendo a Moshe, vamos a encontrar lo siguiente. Andrew, citando a Moshe, dice así: todos los cristianos fueron unánimes al apartar el primer día de la semana en que el Salvador triunfante se levantó entre los muertos para la celebración solemne del culto público. Esta piadosa costumbre se deriva del ejemplo de la iglesia de Jerusalén. Fue fundada sobre el nombramiento expreso de los apóstoles, que consagraron ese día el mismo propósito sagrado y fue observado universalmente por todas las iglesias cristianas, como se desprende de los testimonios unidos de los escritores más creíbles. Ya tenemos nuestro primer inconveniente con la lectura de Moshe. Dice: todos los cristianos fueron unánimes al apartar el primer día de la semana en el que el Salvador triunfante se levantó entre los muertos para la celebración solemne del culto público. Cuando me dicen todos los cristianos, ¿cierto? Yo pienso, todos los cristianos, ¿de qué siglo? ¿De qué momento de la historia? ¿En qué parte del mundo? La expresión todos es una expresión universal. Denota la totalidad del conjunto, ¿sí? Y si yo he ido a la fuente primaria, que es la escritura, que es la Biblia, luego vengo acá y leo lo que acabo de leer, me doy cuenta que lo que Moshe dice se estrella y se despedaza contra la fuente primaria. Es decir, no puede ser soportada. Luego él dice que esa piadosa costumbre se deriva del ejemplo de la iglesia de Jerusalén. ¿Cuál iglesia de Jerusalén? Si es que si nosotros pensamos el fanatismo que tenían los judíos en su momento, ¿cierto? Si pensamos en el cuidado que tuvieron después de que fueron llevados cautivos y regresan a su territorio, a Jerusalén, nunca, bajo ninguna circunstancia, motivo, razón o lugar, podremos afirmar que la iglesia de Jerusalén guardaba el primer día de la semana. Aquí podemos utilizar expresiones que desgarran la ropa y decir, por el amor de Dios, ¿cuál iglesia de Jerusalén? ¿Sí? Esto denota un desconocimiento total de la historia por parte de Moshe. ¿Es que acaso Moshe no estaba enterado del extremo fanatismo que tuvieron los judíos de su momento, ¿sí? Para guardar el sábado? Es que hicieron un tratado respecto al sábado. No permitían ni siquiera a Jesús curar enfermos el sábado. De hecho, la lectura de la Biblia nos va a darnos cuenta que ni siquiera el ejercicio de tomar comida mientras caminaban por un campo de trigo, el ejercicio de sanar a un hombre enfermo, el ejercicio de caminar más de 100 pasos, de cargar a un enfermo y de hacer cosas que hoy en día nosotros reconocemos que no transgreden la ley de Dios, sino que transgreden las costumbres de los judíos de su tiempo, de su época, sus tradiciones humanas. Sí, nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, podemos decir que la iglesia de Jerusalén guardó el primer día de la semana como el sábado cristiano. Eso rompería la historia. Sí, eso rompería totalmente la historia. Sí, dice que fue fundada sobre el nombramiento expreso de los apóstoles. Y vuelvo y digo, los apóstoles vieron al Salvador guardar el día sábado y afirmaron que quien presentase una doctrina distinta a la que ellos habían predicado fuera anatema. ¿De qué manera puede Moshe soportar que fue fundada sobre el nombramiento expreso de los apóstoles? Hay una sola manera en que Moshe puede hacerlo, bajo bajo el riesgo de su propia perdición, ¿no? Bajo su propia perdición, es diciendo cómo se desprende de los testimonios unidos de los escritores más creíbles. Y yo me pregunto, ¿quiénes serán los escritores más creíbles que afirman que el día domingo fue observado como el primer día de la semana domingo, fue observado universalmente como el sábado cristiano y que eso fue hecho
por el ejemplo de la iglesia de Jerusalén deriva, dice, se deriva del ejemplo de la iglesia de Jerusalén. Y por tercero, fue fundada esa institución el domingo sobre el nombramiento expreso de los apóstoles. No hay un pilar sobre el cual el domingo pueda ser soportado como fundamento de los apóstoles, como el ejemplo de la iglesia de Jerusalén, y mucho menos afirmar que todos los cristianos fueron unánimes al guardar el domingo. Eso rompe la historia y lo que hace es una amalgama espantosa entre el cristianismo y el paganismo en su primer siglo, cuando la iglesia primitiva fue tan pura. Y eso fue lo que la hizo una iglesia triunfante frente a la luz y a los ojos del mundo. Quizá nosotros no entendemos el impacto que tuvo la presencia del Salvador en Jerusalén en el sentido de llegar a todas las naciones, a todas las tribus, a toda lengua, a todos los pueblos. Todo lo que fue Asia. Y no solo el Asia menor, también a las naciones que hoy en día, bueno, naciones que se conocen como paganas, ¿cierto? Que nunca aceptaron el cristianismo y que no fueron afectadas por la reforma protestante de una manera total, como las naciones occidentales. China, Mongolia, ¿verdad? Todos los países árabes. Estas expresiones en las que se desconoce la historia por parte de Moshe, pese a ser un historiador, deja mucho que pensar de su credibilidad y el interés que tenía él por demostrar la verdad. Más bien podemos decir que está intentando soportar un punto de vista particular a través de, no es, no es a través de la Biblia, sino a través de los testimonios unidos, dice él, de los escritores más creíbles. Esto nos deja de por sí ya evidencia de que no tenemos que recurrir a elementos enrevesados, enredados, ¿sí? Como por ejemplo lo hacen aquellos que defienden la observancia del domingo y comienzan a citar a mucha gente, a muchas personas, porque cuando usted no tiene una verdad clara y una fuente primaria y desea soportar alguna idea particular, usted lo que hace es tomar pedacitos y fragmentos de la historia descontextualizados de su momento y a partir de esa descontextualización y de un enjambre de diferentes herramientas metodológicas, digamos herramientas teóricas más bien, usted termina haciendo una amalgama de cosas que nada tienen que ver y que no pueden soportar la verdad. Ahora, leamos lo que dice Neander, el más distinguido de los historiadores de la Iglesia. Dice que esta autoridad apostólica para la observancia del domingo, ¿cierto? Es decir, Neander, ¿cierto? Es el más distinguido de los historiadores de la Iglesia. Aquí la palabra iglesia está con I minúscula. Cuando uno estudia la historia, uno se da cuenta de cuando se habla de la iglesia, siempre que se hable de la iglesia, así, la iglesia, solamente la palabra la iglesia, la I debe ir mayúscula. Yo entiendo por qué a Andrews no la pone en mayúscula, ¿sí? Pero se refiere a la iglesia católica. Y es un problema grave que uno tiene cuando uno encuentra a los escritores de la iglesia adventista del séptimo día refiriéndose a los padres de la iglesia o a alguien respecto a la iglesia, porque esa iglesia a la que ellos se refieren no es a la iglesia adventista del séptimo día, sino a la iglesia católica. En este caso, Andrews se refiere a la iglesia católica y la pone con I minúscula. ¿Por qué con I mayúscula? Porque igual que la palabra Estado, cuando es el Estado colombiano, cuando es una institución, va en mayúscula porque es la iglesia con nombre propio. Y bueno, la historia reconoce la historia y los historiadores reconocen que la única iglesia es la iglesia católica, ¿verdad? En este caso, el más distinguido de los historiadores de la iglesia para su momento se llamaba Neander. Y él dice, la fiesta del domingo, como todas las demás fiestas, es decir, tenemos aquí dos elementos. Hay una fiesta llamada la fiesta del domingo y tenemos otras fiestas. No nos dice qué fiestas eran, pero sabemos que no había solamente una fiesta, sino que había otras fiestas. ¿Será que nosotros, como colombianos que vivimos en este país,
podemos saber que hay otras fiestas aparte del domingo. Estamos en una época que el mundo celebra fin de año, ¿no? Y tenemos otras fiestas que caen en días diferentes al domingo. Así que mi padre me dice que hay 28 fiestas religiosas en Colombia al año, ¿sí? Aparte del día domingo. Y mi papá me dice que es el tercer país del mundo con más fiestas religiosas, ¿sí? Así que sabemos que tenemos otras fiestas aparte del domingo, ¿cierto? Pero en este caso, según Neander, dice, fue siempre solo una ordenanza humana. Si nosotros leemos, nos damos cuenta que la coma que está después de las fiestas del domingo y que este antes de fue siempre, es decir, la expresión como todas las demás fiestas, vamos a omitirla y vamos a leer, la fiesta del domingo fue siempre solo una ordenanza humana. Estas comas sirven como un paréntesis, ¿no? Una explicación, como una cuestión aclarativa. Entonces, la fiesta del domingo, como todas las demás fiestas, entre paréntesis, fue siempre solo una ordenanza humana y estaba lejos de las intenciones de los apóstoles establecer un mandato divino al respecto, lejos de ellos y de la iglesia apostólica primitiva para transferir la ley del sábado al domingo. Si nosotros comparamos esta categórica expresión, afirmación, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que es mucho más clara, sencilla y transparente a la anterior. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que Neander conoce la historia igual que Moshe, pero conocer la historia no quiere decir reconocerla, ¿cierto? Yo puedo conocer algo, pero no reconocerlo y no llevarlo a cabo en mi vida. Así que Neander nos dice que la fiesta del domingo, como todas las demás fiestas, fue una ordenanza humana y que estuvo lejos de las intenciones de los apóstoles establecer un mandato divino al respecto, es decir, que los apóstoles nunca, jamás, ni siquiera lo intentaron, o sea, estaban lejos de sus intenciones establecer un mandato divino respecto al primer día de la semana, ¿cierto? Y que lejos de ellos y de la iglesia primitiva apostólica, para transferir la ley del sábado al domingo. Y luego dice, quizás a fines del siglo segundo había comenzado a tener un lugar una aplicación falsa de este tipo, pues los hombres parecen haber considerado en ese momento trabajar el domingo como un pecado. ¿Qué significa eso? Que Moshe nos está mostrando, ¿verdad? Perdón, que Neander nos está mostrando, ¿cierto? Que él reconoce el hecho de que lejos de la iglesia primitiva, de la iglesia apostólica, durante los primeros 2 siglos, estuvo la palabra domingo como un día de observancia de fiesta para el cristianismo. Y luego viene la pregunta, ¿cómo determinaremos cuál de estos dos historiadores tiene la razón? Y luego hace el ejercicio que yo les acabo de mencionar. Se pregunta y dice, bueno, ¿quién vivió en la era apostólica de la iglesia? ¿Será que Moshe vivió mientras los apóstoles vivían? ¿Será que Neander vivió durante la época en que los apóstoles vivían? Y la respuesta es, ninguno de los dos vivió en la era apostólica de la iglesia. Ninguno de los dos vivió en la era apostólica de la iglesia. Es decir, ninguno de los dos estuvo ahí presente para determinar lo que está afirmando. No obstante, pese a que hayan diferencias en sus afirmaciones, el hecho de que no hayan vivido allá lo desautoriza para que nosotros los reconozcamos como válidos. El problema no está en que no vivieron en su momento, porque por lo general quienes hacen la historia siempre la hacen hacia el pasado y son hombres del presente narrando circunstancias, interpretando circunstancias del pasado, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que hace que nosotros podamos autorizar o desautorizar a un escritor cristiano, ¿verdad? O secular en nuestra vida y reconociéndolo para ser verdadero o falso? Bueno, primero,
nos damos cuenta que ninguno vivió en la era apostólica de la iglesia. Así que Moshe fue un escritor del siglo XVIII y Neander fue un escritor del siglo XIX. Por tanto, necesariamente deben aprender los hechos en el caso de los escritos de ese periodo que nos han llegado. Es decir, ellos tuvieron que haber estudiado, tuvieron que haberse remitido a las fuentes primarias y haber leído un sinnúmero de fuentes documentales para llegar a la conclusión de lo que están afirmando, ¿sí? Estos contienen todos los testimonios que pueden tener algún derecho a ser admitidos para resolver este caso. Es decir, ellos tuvieron acceso a todos los testimonios, a todos los libros, con testimonios se refiere a fuentes primarias, para resolver ese caso. ¿Y cuáles fueron esos libros? Los libros que fueron escritos antes, ¿cierto? Durante el periodo del primer siglo, o libros que mencionan o citan fuentes respecto a esto. En este caso, son, primero, los escritos inspirados del Nuevo Testamento. Es decir, tanto Moshe como Neander tuvieron la posibilidad de reconocer los escritos de los apóstoles del Nuevo Testamento. En segundo lugar, las producciones de renombre de los escritores de esta época que se supone que mencionan el primer día. ¿Y cuáles son esos? Bueno, la epístola de Bernabé, la carta de Plinio, gobernador de Bitinia, el emperador Trajano y la epístola de Ignacio. Gobernador de Bitinia al emperador Trajano. Ok, gobernador de Bitinia al emperador Trajano y la epístola de Ignacio. Estos son todos los escritos anteriores a mediados del siglo II. Y esto es lo suficientemente tarde como para cubrir ampliamente el terreno de la declaración de Moshe, que puede introducirse incluso refiriéndose al primer día de la semana. Así que, una vez nos preguntamos, ¿cierto? ¿En qué momento vieron los historiadores? Segundo, ¿cuáles son las fuentes a las que pudieron de manera obligada remitirse? Porque pese a que uno viviese en el 18 y otro en el 19, tuvieron la posibilidad de ir a la Biblia, ¿cierto? Y a los escritores del segundo siglo, ¿sí? Que tocan y hablan la cuestión del domingo, el primer día de la semana. Entonces, las preguntas a ser decididas por ese testimonio son las siguientes. ¿Los apóstoles apartaron el domingo para el culto divino como afirma Moshe? ¿O muestra la evidencia en el caso que la fiesta del domingo, como todas las demás fiestas, pues siempre es solo una ordenanza humana como lo afirma Neander? Bueno, primero, es cierto que el Nuevo Testamento no contiene ninguna cita del domingo para la celebración solemne del culto público. Así que, si nos damos cuenta que lo que nos dice Moshe, que la costumbre de guardar el domingo, llamada por él piadosa, sobre el nombramiento expreso de los apóstoles es falsa. Y es falsa porque no vamos a encontrar ninguna afirmación en el Nuevo Testamento que nos permita a nosotros afirmar que, que el domingo fue observado por los apóstoles o enviado a la iglesia primitiva por los apóstoles. Es igualmente cierto que no hay ningún ejemplo de la iglesia de Jerusalén en el fundar tal observancia. No existen fuentes primarias que nos digan que la iglesia de Jerusalén guardaba el domingo en el primer siglo. Todo lo contrario. Hasta la destrucción de Jerusalén, 40 años después de la muerte del Mesías, en el año 70, nosotros vamos a darnos cuenta que el sábado era guardado por los judíos. Ahora, por lo tanto, dice el Nuevo Testamento no proporciona ningún apoyo a la declaración de Moshe. Esto lo entendemos nosotros perfectamente, ¿verdad? En síntesis, podemos decir que la escritura, que la Biblia no apoya la declaración de Moshe y mucho menos el compendio de la historia. Porque siempre que vayamos a leer la historia, sea de Tito,
sea de Flavio Josefo, ¿cierto? O sea, quien escribiese acerca de la historia de los judíos, vamos a comprender que nunca, bajo ninguna circunstancia, el pueblo judío observó el primer día de la semana como un día de descanso. Eso es ni la iglesia cristiana del primer siglo. Eso es una declaración absolutamente falsa y sin fundamento. Y cuando yo digo algo que no tiene fundamento y que es falso, podemos afirmar que es una mentira, ¿sí? Eso es un falso testimonio contra los judíos. Segundo, las tres epístolas que nos han llegado y que pretenden haber sido escritas en la era apostólica o inmediatamente después de esta era son examinadas a continuación. Bien, si nos damos cuenta, Andrews no toca a Neander. ¿Por qué no tocará Andrews a Neander? Es muy sencillo, porque Neander está afirmando la verdad. Y vuelvo y leo cuando Neander dice, la fiesta del domingo fue siempre una ordenanza humana y estaba lejos de las intenciones de los apóstoles establecer un mandato divino al respecto, bien lejos de ellos y de la iglesia apostólica primitiva para transferir la ley del sábado al domingo. Muy lejos. Es decir, no pasó nunca por la mente de los apóstoles establecer, ni por la mente, ni por sus escritos, ni por su pluma inspirada, establecer el día domingo como el día de observancia para la cristiandad. Hermano Nunca. Sebastián, Sí, bueno, Carlos, adelante, por favor. bueno, uno se pregunta, ¿cómo puede un historiador de tanta categoría como Moshe atreverse a afirmar una declaración tan contundente de esa manera sin citar un solo texto de la Biblia? Como si todos fuéramos los ciegos católicos que tragan entero solamente lo que los curas les dicen desde el púlpito. A Moshe nunca se le ocurrió o nunca se le pasó por la mente que Dios tiene hijos que se atienen a un escrito está y que hacen de la religión de la Biblia la religión de los protestantes. Entonces, él como historiador atreverse a afirmar semejante declaración sin ponerse a pensar que ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan citaron ni una sola vez que los apóstoles hayan apartado el domingo para santificarlo, ¿verdad? Sí, bueno, Carlos, así es. Entonces, como nos damos cuenta, la afirmación de Moshe es completamente falsa, es irrespetuosa, es grosera, es altanera, es una declaración ignorante, de ignorantes para ignorantes. No se puede tragar entero. Eso es incomprendible decir el ejemplo de la iglesia de Jerusalén. Yo diría, bueno, espero que todo, ¿cuál iglesia? ¿La iglesia judía? ¿La iglesia griega? Mm, ¿La iglesia del Asia? Ah, no, la iglesia de Jerusalén era una iglesia de judíos, ¿cierto? Y los judíos guardaban siempre el día sábado, el séptimo día de la semana. Después de revisar a Moshe y de reconocer que la afirmación de Neander es correcta y la de Moshe es una mentira, una falsedad bastante vil, dice que las tres epístolas que nos han llegado, ¿cierto? Y que pretenden haber sido escritas en la era apostólica o inmediatamente después de la era, son examinadas a continuación. Vamos a ver qué pasa con esas tres epístolas. Bueno, estos son todo lo que nos queda de un periodo más extenso que el abarcado en la declaración de Moshe. Habla solamente del primer siglo, pero llamamos a todos los escritores de este siglo y del siguiente antes de la época de Justino Mártir, año 140 después de Cristo, que se supone que incluso mencionan el primer día de la semana. Así, el lector dispone de todos los datos del caso. La epístola de Bernabé
habla de la siguiente manera en nombre de la observancia del primer día. Si nosotros hacemos una revisión de la cantidad de libros que eran escritos en el pasado y que llegan hasta nuestra época, podremos pensar que son muchos, pero la realidad es que no. No son tantos. Sí pueden ser algunos, unas cuantas decenas, pero no tenemos más que el Nuevo Testamento, que las epístolas de Bernabé, de Plinio y de Ignacio. Son un total de 4 compendios, ¿no? El Nuevo Testamento tiene varios libros, pero entendemos como si fuera un solo libro, la Biblia. Y tenemos 3 libros más, Bernabé, Plinio e Ignacio. Nosotros, sin lugar a duda, podemos ir y retomar la lectura que hizo Andrews en cada una de esas epístolas. No digo que sea trabajo en vano, pero ya Andrews lo hizo por nosotros. Y tenemos la seguridad de que Andrews estaba en lo correcto. Aún así, podemos ir y retomarla, ¿cierto? Y darnos cuenta que lo que estas epístolas hablan respecto al primer día de la semana, día domingo, no son sino pequeños párrafos. No hay tratados o no hay como un tema que uno diga, ok, se tomaron el tiempo estas personas de reconocer o de escribir el cambio que se obró del sábado al domingo, ¿cierto? Y que lo que nos dejó fue un tratado en el que ellos explican de qué manera se cambió, ¿cierto? Y cuál fue la metodología empleada en las iglesias en las que un día comenzaron a dejar de ir en sábado y empezaron a abrir en domingo. Eso no está registrado en la historia. No en esta época de la historia. Más adelante con Constantino sí tenemos registros bastante grandes y graves de esta transformación. El libro El conflicto de los siglos nos habla del tema, ¿verdad? Ahora, decimos, dime, decimos que como la epístola de Bernabé habla de la siguiente manera en nombre de la observancia del primer día, Andrew nos la cita y nos la va a presentar. Y leemos. Por último, les dijo, no puedo soportar vuestras lunas nuevas y vuestros sábados. Considerad lo que quiere decir con eso. Sebastián, hermano Sebas, Sí, señor. algo pasa con el audio, se está quedando sin audio. No sé si repetimos un minutico antes, por favor. Claro, por supuesto. Si nosotros nos damos cuenta, eh, lo que pasa con estas epístolas, ¿cierto? Y nos vamos a mirar qué tanta cantidad de información tiene estas epístolas respecto al cambio que se obró del sábado al domingo. Al ser una transformación total en la adoración, hubieran quedado registros graves y grandes de la historia, registros que no contamos actualmente, registros donde hombres se hubiesen levantado a denunciar esa apostasía, porque siempre hay personas dispuestas a levantarse, que Dios tiene, para denunciar la apostasía, hubieran rasgado sus vestidos y sabiendo que la historia le hace justicia a la verdad, hubiesen escrito de puño y letra cartas denunciando la apostasía. Pues eso no lo tenemos en el primer siglo, ¿cierto? Y no encontramos un tratado donde se obre o se reconozca cuál fue el ejercicio de cambiar el sábado al domingo. No lo tenemos. Muy contrario a la resistencia que encontramos cuando Constantino decide cambiar o convertirse en una conversión secular, ¿cierto? Y ahí sí encontramos suficientes fuentes de lo que significó ese cambio, esa transformación en la cristiandad occidental. Recuerden, cuando digo cristiandad occidental, me refiero de Alemania hacia acá. Alemania, Italia, Francia, España, ¿cierto? Lo que hoy en día conocemos como la Unión Europea. Tenemos abajo las parte de iglesias en África, iglesias de Asia, ¿cierto? Y ahora tenemos el Nuevo Mundo, que es América. Nosotros no podemos reconocer en la historia una transformación tan abrupta de esa manera en el primer y segundo siglo, ni siquiera pues, ya sobre el tercer siglo es distinto. Pero en los 2 primeros siglos el sábado fue el día observado por el mundo cristiano. Y podemos decirlo con toda la autoridad de lo que pesa de la historia y la verdad bíblica. Ahora, cuando nosotros vamos a mirar la epístola de Bernabé,
no encontramos que la epístola de Bernabé sea una explicación de la transformación del sábado al domingo. Es decir, cuando uno cambia algo, cuando sucede algo en la historia tan abrupto como un cambio del día en que se adora a Dios, quedan registros. Ya mencioné registros de gente tanto que apoya y cuenta el cambio como algo maravilloso, como registros de personas que se oponen al cambio y que denuncian esto como apostasía. Quiero preguntarles si hasta acá vamos claros. Si he sido claro lo que les he compartido, por favor, o hay alguna pregunta. Muy Sí, bien, hermano hermano Sebastián. Sebastián, no sé los hermanos qué opinan, pero sí, hasta aquí vamos bien ubicados. Entendemos que el pastor Andrews va a comparar los testimonios de dos historiadores de peso, como es Moshe y Ninander. Entre ellos se contradicen, ¿verdad? Pero afortunadamente sabemos que es Neander el que está hablando la verdad, porque está hablando conforme al testimonio, ¿cierto? De la Biblia. Ahora, una vez teniendo esto claro, ¿cierto? Vamos a darnos cuenta que lo que vamos a citar de esas epístolas, y quizá parezcan muy grandes, no lo son simplemente párrafos, ¿sí? Párrafos a los que Andrews les llama interpolados, es decir, manipulados, ¿no? Alterados, utilizados para, para soportar un punto de vista particular y no la verdad en la historia. Entonces, citando a Bernabé en su epístola, tenemos el siguiente párrafo y dice, por último, les dijo, esto lo escribe Bernabé y Bernabé cita la Biblia, pero dice lo siguiente, por último les dijo, no puedo soportar vuestras lunas nuevas y vuestros sábados. Considerad lo que quiere decir con esto. Entra a explicar Bernabé. Los sábados, dice él, que ahora guardáis, no me son agradables sino los que yo hice, cuando descansé de todas las cosas. Comenzaré el octavo día, es decir, el comienzo del otro mundo, por lo cual observamos con alegría el octavo día en el cual Jesús se levantó entre los muertos y se manifestó a sus discípulos, ascendió al cielo. Aquí nos damos cuenta que la epístola de Bernabé tiene un desconocimiento absoluto acerca de lo que se refiere a las lunas nuevas y vuestros sábados, ¿no? Nosotros en capítulos anteriores estuvimos estudiando qué significaban estas lunas nuevas y estos sábados. Eran fiestas, no eran 7 sábados al año de fiestas judías. Y el Señor estaba cansado de estas fiestas porque no estaban cumpliendo el propósito con el que el Señor permitió que estas fiestas pertenecieran única y exclusivamente al pueblo de Israel. Cuando Dios habla de estas fiestas, de esas lunas nuevas y de vuestros sábados, no se refiere al sábado semanal, sino a los sábados, específicamente a esos 7 sábados anuales, sábados ceremoniales, que podían caer tanto en sábado o podían caer entre semana e incluso algunos podían caer el primer día de la semana. Pero eran fiestas alusivas al pueblo de Israel, única y exclusivamente sábados para la nación israelita. Así que cuando Bernabé en su epístola dice que está cansado de esos sábados, toma esos sábados en desconocimiento total de la historia, ¿sí? Con desconocimiento me refiero a que no quiere reconocerla, porque sin lugar a duda pudo conocerla, ¿sí? O simplemente sus textos son manipulados, ¿sí? Y habla del octavo día. Qué enrevesado hablar de un octavo día, ¿no? Cuando la semana vuelve nuevamente al primero. ¿Por qué hablar del octavo cuando se habla del primero? Es un ejercicio ahí interesante. Y dice que, por lo cual observamos con alegría el octavo día. No hay ningún soporte, es simplemente una afirmación de una persona particular. No está diciendo, ¿sí? Ni está expresando una transformación de la ley de Dios. Simplemente llama el primer día de la semana octavo, ¿sí? Y ahora, ¿qué dice, qué continúa diciendo Andrews sobre lo que acabamos de leer, lo que cita? Dice, bueno, se podría concluir razonablemente que Moshe confiaría mucho en este testimonio como proveniente de un apóstol
y como algo más adecuado para sostener el carácter sagrado del domingo que cualquier cosa examinada previamente por nosotros. Sin embargo, reconoce francamente que esta epístola es falsa. Por eso dice, o sea, Moshe se está contradiciendo. Por eso dice, la epístola de Bernabé fue obra de algún judío que muy probablemente vivió en este siglo y cuyas mezquinas habilidades y apego supersticioso a las fábulas judías demuestran, a pesar de la rectitud de sus intenciones, que debió haber sido un hombre muy diferente al verdadero Bernabé que fue compañero de San Pablo. Es decir, que la epístola de Bernabé no es la epístola no fue escrita por Bernabé, compañero de Pablo. Así que cuando nosotros recordamos lo que estudiamos en momentos pasados, nos damos cuenta que entre más escribía un padre de la iglesia, más pegado a la filosofía estaba y menos cerca de su rebaño andaba. Pablo escribió y dejó muchos escritos no porque estuviera interesado en que en la posteridad a él se le reconociera como escritor, sino porque su condición, y estoy seguro que si Pablo no hubiera estado preso, hubiera podido llegar con más eficiencia, más de la que tuvo, ¿verdad? A cada una de las iglesias que fundaba, no hubiera tenido necesidad de escribirlos. Pero estando preso tenía la necesidad de alguna u otra manera de hacer llegar lo que él escribía a esa iglesia. Ustedes piensan, hacen el ejercicio de ver cómo salía un papiro de estos que Pablo escribía de la prisión y cómo era llevado, ¿cierto? A través de hombres en sus bolsos, en sus mochilas, en medio del desierto, en medio de mares, en medio de montañas y de colinas. Vamos a darnos cuenta que los escritos de Pablo no eran populares al mundo general de su momento, ¿sí? Sí eran muy apetecidos por quienes deseaban escuchar la verdad, pero Pablo no escribió para soportar o sostener la importancia de su vida o su ministerio. No, Pablo escribió por la preocupación de sostener la verdad y defenderla siempre. Y por eso encontramos que Pablo escribió harto, no porque abandonase la labor de cuidar a su rebaño, sino porque estaba encarcelado y en la labor de cuidar a su rebaño escribía, muy distinto al ejercicio de los primeros padres de la iglesia, que abandonaban a su rebaño y se recurrían o se refugiaron en la filosofía de los pueblos helenos, que hoy en día llamamos griegos, para soportar sus ideas o su teología, ¿cierto? Así que vamos cuenta que la epístola de Bernabé fue la obra de algún judío supersticioso, ¿cierto? Y que no tienen que ver con Bernabé, el apóstol, el amigo y el compañero del apóstol Pablo. En otra obra, Moshe dice de esta epístola, es decir, Moshe sigue dando testimonio de la epístola que está citando. En cuanto a lo que algunos sugieren de haber sido escrita por Bernabé, que era amigo y compañero de San Pablo, la inutilidad de tal noción se hace evidente en la carta misma. Varias de las opiniones e interpretaciones de la escritura que contiene, teniendo en ellas tan poca verdad, dignidad o fuerza, que hace imposible que alguna vez hayan procedido de la pluma de un hombre instruido divinamente. Así que lo que tenemos que tener aquí presente es que Andrews nos informa que estas epístolas son falsas, y ni siquiera por la boca del mismo, sino por la boca de Moshe, que ha negado la observancia del sábado y de todos los demás que siguen, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con Neander? Vamos a tomar en cuenta qué es lo que están afirmando desde la epístola, ¿sí? Y vamos a irnos a mirar qué es lo que están diciendo cada uno de ellos sobre las epístolas que a continuación se citan, y son: Neander dice la epístola de Bernabé. Es imposible que reconozcamos que esta epístola pertenece a Bernabé, que fue digno de ser compañero de las labores apostólicas de San Pablo. Tercero, y antes de continuar, quiero hacer un comentario. Yo digo, Bernabé no tenía tiempo de estar escribiendo epístolas. Probablemente escribía porque es la manera en que los seres humanos se comunican. Pero vuelvo y digo, Pablo escribió porque estaba encarcelado y era la única manera que podía llegar. Y él decía, ¿cierto?, que él preferiría estar llegando a acompañar a su iglesia que tener que escribirles, pero que su situación de preso
o de lejanía, o de las travesías que arrozaban con él, ¿cierto?, en esta tierra, le impedían llegar a él, que él anhelaba pronto llegar y estar de visita con ellos. ¿Qué nos hace entender eso a nosotros? Bueno, que Bernabé, siendo compañero de Pablo, no se dedicaba a la escritura, sino que se dedicaba a la predicación del evangelio y al sostén de su iglesia. Y hacer un apoyo para Pablo. Apoyo que no iba a lograr si se lo pasaba escribiendo. Esas son afirmaciones que a nosotros, en el respeto de la historia y de la verdad, se nos permite hacer. Podemos darnos cuenta de eso. De lo contrario, ¿por qué Pablo no afirmaría o hubiese dicho en lo que Bernabé les escribió a ustedes, créanlo? Pablo lo hubiese hecho si se hubiera dado cuenta que Bernabé estaba escribiendo, pero no lo hizo. Bueno, el profesor Stuart da un testimonio similar. No dudo de que un hombre llamado Bernabé escribió esta epístola, que el colaborador escogido de Pablo la escribió, yo y muchos otros lo dudamos. El doctor Killen, profesor de Historia Eclesiástica de la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana de Irlanda, utiliza el siguiente lenguaje. El tratado conocido como la Epístola de Bernabé probablemente se compuso en el año 135 después de Cristo. Al parecer, es la producción de un converso del judaísmo que se complació especialmente en la interpretación alegórica de las Escrituras. El profesor Hackett da el testimonio. La carta que aún se conserva, que se conocía como la de Bernabé e incluso en el siglo II, no se puede defender como genuina. Sexto, el señor Milner, que habla de la supuesta epístola de Bernabé de la siguiente manera. Es un gran daño para él aprender la epístola que lleva su nombre para hacer suya. Quito habla de esta producción como la llamada epístola de Bernabé, probablemente una falsificación del siglo II. Octavo, dice la Enciclopedia del Conocimiento Religioso hablando del Bernabé del Nuevo Testamento. No podía ser el autor de una obra tan llena de alegorías forzadas, explicaciones extravagantes e injustificables de la Escritura, junto con historias sobre bestias y presunciones semejantes que constituyen la primera parte de esta epístola. Noveno, Eusebio, el más antiguo de los historiadores de la Iglesia, coloca esta epístola en el catálogo de los libros falsos. Por eso dice, entre los espurios deben contarse tanto los libros llamados Los Hechos de Pablo como el llamado Pastor y la Revelación de Pedro. Además de estos, los libros llamados la Epístola de Bernabé y los que se llaman las Instituciones de los Apóstoles. Todos son falsos. Sir William Domville habla de la siguiente manera. Pero la epístola no fue escrita por Bernabé. No era simplemente indigna de él, sería una vergüenza para él. Y lo que es mucho más importante, sería una vergüenza para la religión cristiana. Por ser la producción de uno de los maestros autorizados de esa religión en tiempos de los apóstoles, circunstancia que dañaría gravemente la evidencia de su origen divino, no siendo la epístola de Bernabé. El documento no es, en lo que respecta a la cuestión del sábado, más que el testimonio de algún escritor desconocido a la práctica de la observancia del domingo por algunos cristianos de alguna comunidad desconocida en algún periodo incierto de la era cristiana, sin base suficiente para creer que ese periodo fue el primer siglo. Coleman da el siguiente testimonio. La epístola de Bernabé, que lleva el nombre de honor del compañero de Pablo en sus labores misioneras, es evidentemente falsa. Abunda en narraciones fabulosas, interpretaciones místicas y alegóricas del Antiguo Testamento y vanidades fantasiosas, y en general los eruditos están de acuerdo en no tener esa autoridad. Como muestra de las cosas irracionales y absurdas contenidas en esta epístola, se cita el siguiente pasaje. Ni comerás de la hiel, es decir, además, no seas adúltero ni corruptor de otro, ni seas como él. ¿Y por qué? Porque esa criatura cada año cambia de especie y algunas veces es masculino y a veces femenino. ¿Ustedes entienden eso? Por eso dice Yo no. generaciones fabulosas, interpretaciones místicas y alegóricas. Por lo tanto, a los historiadores del primer día se les permite decidir el caso. Estamos autorizados a tratar esta epístola como una falsificación. Qué bonito que Andrews no la trata como falsificación única y exclusivamente por negar ciertas partes de la escritura, ¿cierto? Sino que se va y toma el testimonio de 11 eruditos, 11 personas, eso es mucha gente, 11 personas, ¿cierto?
y estamos autorizados a tratar esta epístola como una falsificación, y eso es un caso judicial que se cierra, ¿verdad? No hay vuelta atrás. La epístola de Bernabé es una falsificación. Y quien lea su capítulo 9, porque no soportará citarlo, reconocerá la justicia de esta conclusión. Esta epístola es el único escrito que supuestamente proviene del primer siglo, excepto el Nuevo Testamento, en el que incluso se hace referencia al primer día, que esto no apoya la observancia del domingo, incluso Moshe lo reconoce. El siguiente documento que reclama nuestra atención es la carta de Plinio, el gobernador romano de Bitinia, al emperador Trajano. Plinio le escribe, ¿cierto? Plinio es un gobernador romano, ¿sí? De un lugar, de una provincia llamada Bitinia, y le escribe al emperador Trajano, muy famoso este emperador. Fue escrito alrededor del 104 después de Cristo, y dice de los cristianos de su provincia. Entonces, Plinio le habla a Trajano de los cristianos de su provincia. ¿Qué le puede decir un gobernador al emperador? Pues le informa de las cuestiones del imperio, ¿verdad? Pero ¿qué le puede decir? Interesante, vamos a leer. Dice, afirmaron que toda su culpa o error fue que se reunieron en un día determinado antes de que amaneciera y se dirigieron en una forma de oración a Cristo como a algún Dios, comprometiéndose con un juramento solemne, no con el propósito de ningún propósito perverso, pero nunca para cometer fraude, robo o adulterio, nunca para falsificar su palabra, ni negar un fideicomiso cuando debieran ser llamados a entregarlo. Después de lo cual era su costumbre separarse y luego volver a reunirse para comer en común alguna comida inofensiva. ¿Cuál es el contexto de esto? Yo les voy a contar. Resulta que hoy en día ustedes y yo podemos reunirnos libremente, podemos comunicarnos libremente, en este caso virtualmente. Pero en caso de que viviésemos como muchos de nosotros hacemos, estamos en casa, tengo mamá, tengo papá, ¿cierto? Y pudiesen venir vecinos y más personas. Pero resulta que no siempre fue así. Resulta que hubo momentos de la historia en las que reuniones de más de 10 personas estaban prohibidas. Y si lo veían a usted en una casa reunido con 10 personas que no fueran su familia, le mandaban el monopolio de la ley y del poder y lo mataban. Pero no había vuelta atrás. Hoy en día las personas se pueden reunir y pueden compartir la palabra o de lo que quieran. Y esas reuniones no son penalizadas, ¿cierto? Así que, ¿qué pasó? Pues que los cristianos se reunieron, ¿cierto? En un día determinado, ¿cierto? En la mañana de madrugada, ¿cierto? Y oraron, hicieron sus devocionales, su entrega al Señor. Y el emperador Ciplinio, el gobernador romano de Bitinia, le está diciendo a Trajano, mire, esta gente se reunió, ¿cierto? Y en una forma de oración a Cristo como si fuera algún dios. Recordemos, Plinio era romano, ¿sí? Entonces, algún dios, sí, como Cristo es un dios más de los muchos que tenemos en el imperio. Y se comprometieron con un juramento solemne, o sea, esta gente quería hacer una transformación en su vida, esta gente buscaba hacer un cambio, a eso hoy en día le llamamos un movimiento de reforma, ¿cierto? Querían reformarse, ¿sí? Dicen no con el propósito de ningún propósito perverso, o sea, no tienen nada malo que hacer, ¿sí? Nunca se reunieron para cometer fraude, robo, cometer adulterio, ¿no? O para falsificar su palabra, ni negar un fideicomiso, es decir, para cuestiones económicas, ¿sí? Después de lo cual era su costumbre separarse, ¿sí? Y luego volver a reunirse para comer una comida en común, algo no malo. ¿Cuál fue el problema? Que se reunieron, ¿cierto? Y se reunieron todos para buscar a Dios, para reunirse y escuchar su palabra, y el emperador da testimonio, el, el gobernador de Bitinia da testimonio, está el emperador romano Trajano, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esta cita? ¿Sí? Con esta carta de Plinio, dice, afirmaron que toda su culpa o error fue que se reunieron en un día determinado. Se reunieron un día determinado. No sabemos qué día, un día que ellos acordaron. ¿Qué día? No sabemos. No dice ni domingo, no dice sábado, no sabemos. Así que primero, en esta epístola de Plinio ciertamente no apoya la observancia del domingo. Coleman presenta el caso con franqueza y dice de este extracto. Esta declaración es evidencia de que estos cristianos guardaban un día como tiempo santo, pero no parece si fue el último o el primer día de la semana. Charles Bach, un eminente escritor del primer día,
no vio evidencia en esta epístola de la observancia del primer día, como se manifiesta en la traducción indefinida que él da. Por eso cita la epístola. Estas epístolas declaran que todo su crimen, si son culpables, estas personas declaran que todo su crimen, si son culpables, consiste en esto, que en ciertos días se reúnen antes de la salida del sol para cantar alternativamente alabanzas a Cristo como de Dios. Tengan presente eso. Eso estaba totalmente penalizado, porque el imperio veía esto como un problema de motín o de seguridad pública. Si ustedes recuerdan, los cristianos fueron perseguidos en el pasado y seremos perseguidos nuevamente. ¿Por qué? Por ser un problema de seguridad pública, por ir en contra del bienestar general de la nación. Así que todo su error fue que se reunieron juntos. El error que están mencionando aquí es que se reunían juntos a orar a Dios. Eso estaba prohibido. Ahora, Tertuliano, quien escribió en el año 200 después de Cristo, habla de esta misma declaración de Plinio así: en sus servicios religiosos no encontró más que reuniones a primera hora de la mañana para cantar himnos a Cristo y a Dios, y sellar en casa su forma de vida mediante un compromiso unido de ser fieles a su religión, prohibiendo el asesinato, el adulterio, la deshonestidad y otros delitos. Tertuliano ciertamente no encontró en esto ninguna referencia a la fiesta del domingo. El señor W. Taylor habla de este día declarado de la siguiente manera: como el día de reposo parece haber sido tan comúnmente observado en esta fecha como el día del sol, si no más, es tan probable que este día declarado al que se refiere Plinio fuera el séptimo día, como era el primer día, aunque el segundo generalmente se da por sentado. Está haciendo suposiciones porque dice que es un día no. La expresión es, dice, aunque toda su culpa fue error fue que se reunieron en un día determinado. No dice qué día. Ahora, da por sentado el punto mismo de que debería ser probado. No es una característica nueva en la evidencia examinada hasta ahora en apoyo de la observancia del primer día. Aunque Mosheim se basa en esta expresión de Plinio como principal apoyo del domingo, habla así de la opinión de otro sabio. B. Jashem Boehmen, de hecho, quiere que entendamos que este día ha sido lo mismo con el sábado judío. Este testimonio de Plinio fue escrito unos años antes de la época de los apóstoles. Se relaciona con una iglesia que probablemente había sido fundada por el apóstol Pedro. Ciertamente, es mucho más probable que esta iglesia, solo 40 años después de la muerte de Pedro, estuviera guardando el cuarto mandamiento, que estuviera observando un día nunca prescrito por autoridad divina. Debe admitirse que este testimonio de Plinio no prueba nada en apoyo de la observancia del domingo, porque no designa qué día de la semana se observó así. Cuarto, las epístolas de Ignacio de Antioquía, tan a menudo citadas en nombre de la observancia del primer día, reclaman a continuación nuestra atención. Entonces, hemos salido de la epístola de ¿quién? De Plinio, y entramos a las epístolas de ¿quién? De Ignacio de Antioquía. Se me descarga el teléfono, madre. De Ignacio de Antioquía. Por tanto, si los que han sido educados en estas antiguas leyes llegaron, no obstante, a la novedad de la esperanza, ya no observan los sábados, sino que guardaban el día del Señor, en el cual también nuestra vida es brotada por Él y por su muerte. A quien todavía algunos niegan, por cuyo misterio hemos sido llevados a creer, y por tanto esperar que seamos hallados discípulos de Cristo, nuestro único Maestro. ¿Cómo podremos vivir diferentes a Él, cuyos discípulos son los mismos profetas, lo esperaban por el Espíritu como su amo? Dos hechos importantes relacionados con esta cita son dignos de mención en particular. Primero, que las epístolas de Ignacio son reconocidas como falsas por los escritores del primer día de gran autoridad, y aquellas epístolas, que algunas de ellas, excepto como posiblemente genuinas, no incluyen en su número la epístola a los magnesios, de la cual se hace la cita anterior, ni dicen nada relativo a la observancia del primer día. Segundo, que la epístola a los magnesianos no diría nada de ningún día si no fuera por el traductor que había insertado fraudulentamente la palabra día. En apoyo de la primera de estas proposiciones se aduce el siguiente testimonio. El doctor Killen habla de la siguiente manera.
En el siglo XVI se sacaron 15 cartas debajo del manto de una vieja antigüedad y se ofrecieron al mundo como las producciones del pastor de Antioquía. ¿Ustedes saben qué pasa en el siglo XVI? ¿Qué pasa, madre? ¿Qué pasa? La Reforma Protestante. En el siglo XVI hay una serie de acontecimientos muy interesantes, ¿sí? Generalmente se habla del descubrimiento de América, después se habla de, ya no el descubrimiento de América, sino de, sino de la época, ya no se habla de descubrimiento de América, sino de la época, de una nueva época, ¿cierto? Perdón, en el siglo XVI, cuando uno estudia historia, le mencionan el descubrimiento de América, la, ¿qué más pasa en el siglo XVI? La Reforma Protestante, la imprenta y el inicio del capitalismo. Pero a usted nunca le cuentan la Reforma Protestante. Simplemente le dicen las tres. Es la imprenta, el descubrimiento de América y el inicio del capitalismo o el fin del feudalismo. La manera en que lo expresan, ¿cierto? Así que, si nosotros vamos nuevamente a verificar qué pasa en el siglo XVI ante estos grandes cambios, ¿cierto? Ante un territorio vasto como América, ¿cierto? Donde la tierra va a llorar a la mujer. Ante esos grandes cambios que están pasando en el mundo, ¿sí? Aparecen unas cartas que salen debajo de 15 cartas debajo del manto de una vieja antigüedad, en el siglo XVI, imagínense. Y se ofrecen al mundo como las producciones del pastor de Antioquía. Es muy poco probable, la verdad, que 15 cartas se mantengan intactas durante tantos siglos, quizá 13 siglos, ¿verdad? Es mucho tiempo. Y eso es eh, muy particular que de repente, ¿no? Salgan así de repente en ese siglo 15 cartas y que se presenten al mundo como las producciones del pastor de Antioquía. Los eruditos se negaron a recibirlas en los términos requeridos. Uy, interesante, ¿verdad? Es decir, la gente que conocía en su época se niega a recibirla. ¿Cómo qué? Como verdaderas. E inmediatamente 8 de ellos fueron reconocidas como falsificadas. Ok. Si 8 son falsas, ¿por qué creen el resto si todas estaban como un paquete juntos, cierto, madre? En el siglo XVII, las 7 cartas restantes eran, en una forma algo alterada, salieron nuevamente de la oscuridad y afirmaron ser las obras de Ignacio. Una vez más, los críticos perspicaces se negaron a reconocer sus pretensiones, pero la curiosidad fue despertada por esta segunda aparición y muchos expresaron un ferviente deseo de obtener una vista de las epístolas reales. Grecia, Siria, Palestina y Egipto fueron saqueados en su búsqueda y por fin se encuentran 3 cartas. El descubrimiento crea una gratificación general. Se confiesa que 4 de las epístolas que se han afirmado tan recientemente como genuinas son apócrifas y se dice audazmente que las 3 que se publicarán ahora están por encima de todo desafío. Omite y rechaza severamente a estos demandantes para su aprobación. La evidencia interna de estas 3 epístolas atestigua abundantemente que, al igual que los últimos 3 libros de la Sibila, son solo los últimos cambios de una grave impostura. Libro de la Sibila. ¿Qué son los libros de la Sibila? Bueno, son libros mitológicos y proféticos de la antigua Roma. Son libros para conocer el futuro y Sibila era una mujer. O sea, podemos decir que era una adivina, como una pitonisa, como una especie de Esos libros, tanto las 3 epístolas, esos son libros, tanto las 3 epístolas, son una falsedad, una grave impostura. Bueno, si en el siglo XVI fueron rechazados por los eruditos, ¿cierto? En el XVII tuvieron un poquito más de ingenio y lograron meterlos al mundo académico, ¿cierto? Académico. ¿Qué es impostura? Impostura es falsedad. No. Impostura es una farsa, un engaño, una sentencia de condena generalizada sobre estas epístolas ignacianas.
¿Qué dijo Calvino de esos tres epístolas? que eran una, condenó, es decir, dijo que eso no era verdad, que era falso, ¿sí? Y de las tres epístolas de Ignacio que aún se consideran genuinas, el profesor C. F. Hudson habla de la siguiente manera. Ignacio de Antioquía fue martirizado probablemente en el año 115 después de Cristo. De las 8 epístolas que se le atribuyen, 3 son genuinas, es decir, las dirigidas a Policarpo, a los Efesios y los Romanos. Se observará que las 3 epístolas que aquí se mencionan como genuinas no incluyen la epístola de la cual se toma en la cita del nombre de domingo, y también es un hecho que no contiene alusión al domingo. Señor W. M. Downville, un escritor antisabatista, usa el siguiente lenguaje. Todo el que esté familiarizado con estos asuntos es consciente de que las obras de Ignacio han sido más interpoladas y corrompidas que cualquier otro de los antiguos padres y también que se le han atribuido algunos escritos que son totalmente falsos. Eso quiere decir más interpolados. ¿Qué quiere decir interpoladas? Que se le incorporan textos, frases, versos, palabras que no estaban en el original y no se saben escritas, si no se sabe si fueron escritas por el autor o no. Robinson, un eminente escritor bautista inglés del siglo pasado, expresa la siguiente opinión. El autor de las epístolas atribuidas a San Ignacio, a Bernabé y otros. Si alguno de los escritos atribuidos a los llamados padres apostólicos como Ignacio, maestro en Antioquía, Policarpo en Esmirna, Bernabé, que era medio judío, y Hermas, que era hermano de Pío, maestro en Roma, si lo hubo de estos son genuinos, de los cuales hay grandes razones para dudar. Solo prueban la piedad y el analfabetismo de los hombres buenos. Algunos son peores y los mejores no mejores que las epístolas piadosas de la clase inferior de bautistas y cuáqueros en la época de la guerra civil en Inglaterra. Bernabé y Hermas mencionan el bautismo, pero ambos libros son ensoñaciones despreciables, o sea, fantasías de genios salvajes e irregulares. Bueno, las tres epístolas las califico como sí. ¿Qué eran los cuáqueros? Bueno, eran individuos de una doctrina religiosa unitaria en Inglaterra, ¿cierto? Sin culto externo ni jerarquía. Ahora, el carácter dudoso de estas epístolas ignacianas queda así suficientemente atestiguado. La cita en nombre del domingo no está tomada de una de las 3 epístolas que todavía se reclaman como genuinas, y lo que es más importante observar, no diría nada a favor de cualquier día si no fuera por una licencia extraordinaria, por no decir fraude, que el traductor ha utilizado para insertar la palabra día. Este hecho lo demuestra. Con precisión crítica Quito, cuya enciclopedia goza de gran reputación entre los estudios del primer día, así presenta el original de Ignacio con comentarios y una traducción de la siguiente manera. Debemos notar aquí otro pasaje, como relacionado con el tema del Día del Señor, aunque ciertamente no lo menciona. Ocurre en la epístola de Ignacio a los Magnesianos alrededor del año 100 después de Cristo. Todo el pasaje es confesamente oscuro y el texto puede estar corrupto. El pasaje es el siguiente. Está en otro idioma, ¿sí? Así que dice, si los que vivieron bajo la antigua dispensación han llegado a la novedad de la esperanza, ya no guardan los sábados, sino que viven de acuerdo con la vida de nuestro Señor, en la cual, por así decirlo, nuestra vida ha resucitado por medio de Él. Ahora, muchos de los comentaristas asumen, sobre qué base, no aparece, que después de Kuriaken, Lord, la palabra emeran, día, debe entenderse. Veamos ahora el pasaje simplemente como está. El defecto de la frase es la falta de un sustantivo al que autou pueda referirse. Este defecto, lejos de ser remediado, se vuelve más evidentemente con la introducción de emera. Ahora bien, si tomamos Kuriake son, simplemente son como la vida del Señor, habiendo un significado más personal. Ciertamente acerca más a proporcionar el sustantivo a auto, así en general el significado podría dejarse así. Si nosotros miramos la importancia que tenía el estudio de la gramática en siglos pasados, era total. Hoy en día pasa como un estudio bastante descuidado, pero la importancia de quienes se dedicaban a la historia, a la política, a la economía, a la filosofía, que eran las ramas del saber de ese entonces, la importancia de la gramática lo era todo, porque tenía que ver con el lenguaje, ¿sí?
Tanto así que el estudio del lenguaje intentó aplicarse a las matemáticas y bueno, hay una serie de intentos en los que aquí el ejercicio que se hace de hacer la traducción y de revisar palabra por palabra es un ejercicio muy académico, muy de eruditos, la verdad. Y, sí, y bueno, desde el punto de vista, los pasajes no se refieren en absoluto al día del Señor, pero incluso en la suposición opuesta, en caso de que sí lo fuera, no se puede considerar que ofrezcan ninguna evidencia positiva del uso temprano del término día del Señor, por el cual se cita a menudo, y ya que la palabra material hemeradía es puramente conjetural. El erudito Morer, un clérigo de la Iglesia de Inglaterra, confirma esta declaración de Quito. Él traduce a Ignacio así. Sí, pues los que estaban bien versados en las obras de la antigüedad llegaron a una esperanza nueva, no sabatizando, sino viviendo según la vida dominical. La copia de los Médices, la mejor y más parecida a la de Eusebio, deja sin escrúpulos porque Soen se expresa y determina la palabra dominical a la persona de Cristo y no al día de su resurrección. Sir W. M. Dombile habla sobre este punto de la siguiente manera. Por lo tanto, a juzgar por el tenor de la epístola misma, la traducción literal del pasaje en discusión ya no observa los sábados, sino que vive según la vida del Señor. Parece dar su verdadero y de Dios significado, y si esto es así, Ignatius, a quien el señor Gurney presenta como testigo material para probar la observancia del Día del Señor a principios del siglo II, no prueba tal hecho, apareciendo en un examen completo de su testimonio que ni siquiera menciona el Día del Señor, sin aludir en modo alguno a su observancia religiosa, ya sea por ese nombre o por cualquier otro. Es evidente, por lo tanto, que esta famosa cita no tiene ninguna referencia al primer día de la semana. Y que no proporciona ninguna evidencia de que este día fuera conocido en la época de Ignacio con el título del Día del Señor. La evidencia es ahora ante el lector que debe determinar si Moshe o Neander hablaron de acuerdo con los hechos del caso. Y si aparece que en el Nuevo Testamento y los escritores, sin inspiración del periodo mencionado, no hay absolutamente nada que sustente la fuerte declaración dominical de Moshe. Cuando lleguemos al siglo IV, encontraremos una declaración suya que esencialmente modifica lo que ha dicho aquí. De las epístolas atribuidas a Bernabé, Plinio e Ignacio, hemos encontrado que la primera es una falsificación, que el segundo habla de un día señalado sin definir cuál, y que el tercero, que probablemente es un documento espurio, no diría nada relativo al domingo. Si los defensores de la santidad del primer día no hubieran interpolado la palabra día en el documento, difícilmente podemos evitar la conclusión de que Moshe habló sobre el tema como doctor en teología y no como historiador, y con la más firme convicción de que decimos la verdad, decimos con Neander, la fiesta del domingo fue siempre solo una ordenanza humana. En síntesis, revisando lo que hemos estudiado sobre los primeros testigos del domingo, mi madre dice aquí, todos son falsos. Los primeros testigos puestos del domingo, como son la epístola de Bernabé, la epístola de Ignacio, y los escritores de esa época, Plinio, ¿cierto? Y Moshe, nunca estos escritores utilizaron la palabra domingo para referirse como el día del Señor. Así que una vez más nos damos cuenta de que la palabra de Dios no se ha citado en este capítulo. No hemos visto un solo versículo de la Biblia, ¿verdad? Pero eso es porque ya hemos estudiado todo lo que se ha visto en relación al día sábado en la fuente primaria, en la escritura. Así que el ejercicio que hace Andrews aquí es demostrar cómo, no solo a través de la voz de Andrews, no solo a través de la Biblia, porque Andrews no utilizó el Nuevo Testamento ni el Antiguo Testamento para decir que estos escritores eran falsos, sino que utilizó, ¿sí? Sino que utilizó a los mismos eruditos de cada una de las épocas anteriores y posteriores
No, a los eruditos de las épocas en que escribieron Moshe y Neander, e incluso al mismo Moshe, para demostrar que estos escritos son falsos, que la epístola de Bernabé es increíble y que son escritos fantasiosos, que muy bien pudieron ser de su época, de su siglo, pero que nada tenían que ver con personas realmente adiestradas en la verdadera doctrina. Ahora, En el estudio de este capítulo ahora, se comprueba lo que dice aquí. en el estudio del capítulo me dice mi madre y me invita acá a revisar el prefacio del autor, ¿cierto? Donde el autor dice, hermano Carlos, ¿podría ir por favor a la hoja número 2 del prefacio del libro? Es comenzando el libro. Al principio, por allá, si quiere puede escribir el número 1. Después del primera portada, dice prefacio. Al prefacio, en la segunda página del prefacio, por favor, último párrafo. Ahí está subrayado el último. Muchas gracias. Dice, no es culpa del escritor, es decir, no es culpa mía, dice Andrews, que la historia de la fiesta dominical presente tal variedad de fraudes e iniquidades en su apoyo. Estos son, por naturaleza del caso, esenciales para su propia existencia, ya que la pretensión de un usurpador se basa necesariamente en el fraude. La responsabilidad de esto recae en aquellos que se atreven a cometer. La responsabilidad de estos recae en aquellos que se atreven a cometer o defender tales actos. El antiguo sábado del Señor nunca ha necesitado ayuda de este tipo y su historial nunca ha sido manchado por fraude o falsedad. Hemos terminado el capítulo de este libro y solamente podemos decir que los primeros testigos que se citan del domingo son totalmente falsos. ¿Sí? Y termino con la frase de Andrews, que dice, por lo tanto, a los historiadores del primer día se les permite decir el caso. Estamos autorizados a tratar esta epístola como una falsificación. Y lo aplicaré y diré, estamos autorizados a tratar a los primeros testigos del domingo como falsos. Vamos a ir de rodillas y vamos a agradecer a Dios por permitirnos estudiar este capítulo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que quieran aportar? Por favor, de momento pueden hacerlo. Por favor. Bueno, hermano Sebastián, ante todo, pues sabemos que este es un estudio que se debe hacer de una manera muy concienzuda, ¿cierto? Analizando paso a paso eh, lo que el pastor Andrews ha presentado acá. Y estoy compartiendo aquí la pantalla, hermanos, porque en este capítulo 36, del conflicto de los siglos o la gran controversia, que es más conocido como la libertad de conciencia amenazada o carácter y propósitos del papado, acá se dice y se cuenta la historia de cómo fue o cuáles fueron los pasos que siguió Roma, ¿cierto? Para colocar el domingo en el lugar donde se encuentra. Y quizás, hermano Sebastián, si me tiene un poquito de paciencia, eh, yo voy a avanzar un poquito para leer todo lo que también la profeta de Dios escribe acerca de esto, donde se tuvieron que inventar manuscritos, se tuvieron que inventar supersticiones, ¿sí? Para poder poner al domingo en el lugar donde está, ¿verdad? Mm, por aquí en esta página, un poquito más adelante, estoy buscando aquí para poder leer, hermano. Eh, por aquí está, donde dice todas estas cosas que hizo Roma, ¿cierto? Para poder colocar el domingo en el lugar donde está. Permítame un segundito, creo que ya voy a llegar, hablando del periodo de las tinieblas intelectuales.
Por aquí es la cita. Aquí está. Aquí está coloreada en esta parte. Dice, si el lector quiere saber cuáles son los medios que se emplearán en la contienda por venir, no tiene más que leer la descripción de los que Roma empleó con el mismo fin en siglos pasados. Si desea saber cómo los papistas, unidos a los protestantes, procederán con los que rechacen sus dogmas, considere el espíritu que Roma manifestó contra el sábado y sus defensores. Y note lo que dice aquí. Edictos reales, concilios generales y ordenanzas de la Iglesia, sostenidas por el poder civil, fueron los peldaños por medio de los cuales ese día de fiesta pagano alcanzó su puesto de honor en el mundo cristiano. ¿Sí? Allí habla del edicto de Constantino y dice, acá hablando de Eusebio, ¿no? Eusebio aseveró que Cristo había transferido el día de reposo del sábado al domingo. No se pudo aducir una sola prueba de las Santas Escrituras en favor de la nueva doctrina. ¿Sí? Y aquí Eusebio mismo reconoce involuntariamente la falsedad de ella y señala a los verdaderos autores del cambio, cuando dice nosotros hemos transferido al domingo, día del Señor, dice todas las cosas que debían hacerse en el sábado. Allí está la cita, ¿no? Pero por infundado que fuese el argumento en favor del domingo, sirvió para envalentonar a los hombres y animarlos a pisotear el sábado del Señor. Más acá dice, note, se recurrió también a los milagros, entre otros casos maravillosos, ¿sí? Y ahí se menciona un poco de supersticiones, ¿cierto? Milagros inventados, ¿cierto? Acá dice, como los decretos de los concilios resultaron insuficientes, se instó a las autoridades civiles a promulgar un edicto que inspirase terror al pueblo y lo obligase a abstenerse de trabajar el domingo, ¿sí? En un sínodo reunido en Roma, todos los decretos anteriores fueron confirmados con mayor fuerza y solemnidad, incorporados en la ley eclesiástica y puestos en vigencia por las autoridades civiles en casi toda la cristiandad. A pesar de esto, la falta de autoridad bíblica en favor de la observancia del domingo no originaba pocas dificultades. El pueblo ponía en tela de juicio el derecho de sus maestros para echar a un lado la declaración positiva de Jehová, que está ahí en Éxodo 20, ¿verdad? Entonces acá dice, hermano, mire, aquí esta parte es muy importante, es muy interesante, ¿cierto? Por eso la quiero resaltar acá, donde dice, se necesitaban otros expedientes para suplir la falta de testimonios bíblicos, ¿sí? Otros expedientes para suplir la falta de testimonios bíblicos. La misma profeta de Dios habla de esto, ¿no? De estas falsedades de escritos, de supersticiones, de falsos milagros que empleó Roma para colocar el domingo en su puesto, ¿no? Allí dice que este defensor del domingo había traído consigo un rollo que presentaba como del mismo Dios y que contenía el mandamiento que se necesitaba para la observancia del domingo, con terribles amenazas para aterrar a los desobedientes. Y note esta tragedia, ¿no? Que hizo la Iglesia Católica, ¿cierto? Dice, se afirmaba que ese precioso documento, fraude tan vil, aquí dice, aquí, se afirmaba que ese precioso documento, fraude tan vil como la institución misma que pretendía afianzar, había caído del cielo y había sido encontrado en Jerusalén sobre el altar de San Simeón en el Gólgota, pero en realidad de donde procedía era del Palacio Pontifical de Roma. Y acá dice esta parte importantísima, hermanos. La jerarquía papal consideró siempre como legítimos los fraudes
y las adulteraciones que favoreciesen el poder y la prosperidad de la iglesia. A todas estas cosas recurrió Roma, ¿cierto?, para tratar de hacer sagrado el domingo, ¿sí? Y allí está escrito, es muy bueno leer este capítulo donde se menciona todo lo que ha hecho Roma, ¿cierto?, para poder establecer el domingo. Y aquí, hermanos, dice esta parte aquí, dice esto, mire. Estos recuerdos de lo pasado ponen claramente de manifiesto la enemistad de Roma contra el verdadero día de reposo y sus defensores y los medios que emplea para honrar la institución creada por ella. La palabra de Dios nos enseña que estas escenas han de repetirse cuando los católicos romanos y los protestantes se unan para exaltar el domingo. ¿Qué más se van a inventar estos, verdad? Así que, hermanos, bueno, aquí podemos hacer un poquito de énfasis en esto. Adelante, hermano Sebastián. No sé si hay algún hermano adicional que quiera hacer algún comentario al respecto, pero bueno, damos gracias a Dios porque hoy hemos estudiado un tema donde hemos visto los primeros testigos del domingo, los primeros que empezaron a presentar escritos adulterados, fraudes, escritos falsos, sin ningún fundamento bíblico. Así se llaman historiadores. Por eso, hermanos, nosotros debemos aprovechar al máximo el tiempo de leer las Sagradas Escrituras, el espíritu de profecía, y no perder tiempo valioso en otro tipo de lecturas de la falsa ciencia, de autores impíos, de autores incrédulos, filosofías huecas, vanas sutilezas. Muchas personas invierten muchos recursos en libros, mucho tiempo en la lectura de materiales que son una basura para la mente, que no edifican, que enseñan una atrocidad y descuidan el estudio de las Sagradas Escrituras y descuidan los testimonios y claro, de esa manera ocupan su tiempo en estas cosas y la verdad, hermanos, es que nosotros sí debemos estar muy preparados porque recuerden que el diablo va a tratar de engañar aún a los escogidos y nosotros necesitamos conocer la historia, por lo menos tener una idea de cómo surgió esta falsedad del domingo y poderle explicar a la gente con argumentos. Debemos tener esto a la mano, fotocopiado ese capítulo, porque nos encontramos con personas eruditas, con jesuitas, con católicos leídos, paganizados, educados en su mente bajo una educación de Roma. Y nosotros tenemos que ponerles en las manos de estas personas estos escritos para que los lean y puedan tener allí un fundamento, una evidencia de que gracias a Dios el Señor sí tiene sus hijos y que Él no ha dejado perder en la historia estas cosas que nos sirven a nosotros de argumento para poder demostrar los primeros testigos falsos acerca del domingo. Hermana Ángela, creo que abrió el micrófono, hermanita, adelante. Sí, hermano. Quería resaltar varios puntos importantes que para el tiempo de Constantino, si supuestamente ya se guardaba el domingo según los falsos informes, los falsos historiadores, o bueno, estas falsas epístolas, si supuestamente ya se guardaba el domingo como el día cristiano, el día sábado cristiano, entonces, ¿por qué colocaron esa ley obligatoria de que debían de guardar el domingo? O sea, no tiene por qué haber existido esta ley si ya supuestamente ya se estaba guardando el domingo, dicho por los mismos apóstoles, como dicen ellos, ¿cierto? ¿Y por qué tenían que utilizar leyes terroríficas o decretos terroríficos para los que desobedecieran? Si supuestamente ya existía esa adoración el domingo, o sea, ya había quedado instituido por los apóstoles. Otro punto también muy importante que, como dije ahora 8 días,
el Señor siempre ha preservado la verdad. Entonces ellos, al verse en la Iglesia Católica, al verse ya descubiertos, ellos mismos reconocen en sus escritos, sus enciclopedias y todo, de que ellos, por la autoridad de ellos, del Papa o de su iglesia, se cambió del sábado al domingo, se cambió el día y ellos mismos lo reconocen. ¿Por qué? Porque ellos no pueden tapar el cielo el sol con una mano. Ellos saben que la verdad siempre Dios la preservó, ¿sí? Y que los valdenses huyeron con la Biblia, que era su mayor tesoro, y así sucesivamente se preservó la verdad hasta nuestros días. Gracias, hermano Carlos. Pues sí, hermana, muy interesante lo que usted apunta. Si estos señores afirman que en el primer siglo ya se guardaba el domingo, entonces ¿para qué en el 321? ¿Para qué en el año 321 sacan un edicto de Constantino obligando a guardar el domingo? ¿No? Eso se contradice. Está bien, hermanita, muy interesante esa parte y, y bueno, es bueno también tener a mano las citas, ¿no? Del cambio, ¿no? Del sábado al domingo que la misma Iglesia Católica en sus enciclopedias presenta. Bueno, hermano Sebastián, muchas gracias entonces por la gentileza que ha tenido de acompañarnos en el estudio de esta tarde y de instruirnos. Entonces, hermanito Sebastián, por favor, proceda a orar y dar por terminado el estudio de ahora. Claro que sí. Vamos a ir de rodillas, por favor, y vamos a elevar una oración al cielo. Querido Dios y Padre eterno, que moras en la altura de los cielos, te damos gracias porque nos permites iniciar una semana más de vida, porque hemos terminado el día sábado, el séptimo día, y ha comenzado ya en este momento un nuevo primer día, una nueva semana. Gracias por tus misericordias, por las bondades que tienes con tus hijos, por amarnos tanto, Señor, y por permitirnos estudiar la verdad que está escrita en tu palabra. No hay necesidad de dar tantas vueltas en la historia, no hay necesidad de dar tantas vueltas con las fuentes secundarias de la historia. Si vamos a la fuente primaria que es tu palabra, obtendremos la seguridad y la verdad. Aún así, es hermoso y enriquecedor darnos cuenta cómo la verdad siempre prevalece sobre la mentira y cómo la mentira debe ser soportada con muchos y muchos y muchos y muchos engaños y engaños tras otros. Gracias por la verdad que tú nos concedes y permítenos en esta semana que comienza entregarnos a ti, en medio de nuestras ocupaciones seculares y labores diarias, podamos siempre dar testimonio de que somos tus hijos. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén. Amén. Una feliz semana, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Igualmente, hermano Amén, Sebastián. amén. Dios los bendiga. Amén, hermano Sebastián. Bueno, para la gloria de Dios, entonces, Amén. hermanos, muchas gracias. Que el Señor les bendiga, que en esta semana que va a iniciar, el Señor los proteja, los cuide. Por favor, oremos mucho, hermanos, porque el tema que presenté esta mañana ha sido restringido en algunos países, no se puede verlo por el contenido. Estamos haciendo ahí por ahí un ajuste para eh, para poder hacer una corrección quitándole algunas partes y que lo puedan ver en esos países. Oremos mucho, hermanos, para que el Señor nos siga bendiciendo. Hermanita Estefanía, hermanita Zoraida, hermano Humberto, Valentina, la familia López, hermano Jairo, hermana Olguita Lucía, hermana Ángela, hermana Mónica, hermana Zoraida. Esperamos que el Señor la bendiga, cuídese mucho del frío. Esperamos que se recupere pronto, y al igual que la hermanita Argenis también, de sus dolencias, Gracias. de sus resfríos y bueno, con la ayuda de Dios, hermanos, volvemos el día lunes con los temas de salud con nuestra hermana Ángela. Y bueno, para la gloria de Dios, estaremos orando por ustedes. Y bueno, firmes, hermanos, y que el Señor los proteja, los bendiga en esta semana.